Bueno, como verán, Aristóteles se anticipó en muchas cosas, en muchas cosas. O sea, ya estamos viendo, hemos visto el tema de lo contingente versus lo causal. Y fíjense, acá pasamos a otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la clasificación, de las definiciones, de los predicados, en realidad en relación a los sustantivos. Bueno, esto lo digo yo con mi lenguaje, pero digamos, acá habla de Aristóteles acerca de lo individual, ¿no? Una cosa es sensible individual, es decir, esta persona, este árbol, ¿no? O sea, ¿no? Entonces dice, por eso tampoco hay demostración ni definición de las cosas sensibles individuales, porque tienen materia y la naturaleza de esta comporta que puedan existir y no existir. Por eso de ellas, todas las individuales son corruptibles. Así pues, si la demostración y la definición científica corresponde a las cosas necesarias, y si al igual que no es posible que la ciencia sea a veces ciencia y a veces ignorancia, algo así es más bien opinión, o sea, la no ciencia es opinión, tampoco es posible que haya demostración y definición, sino opinión, acerca de lo que puede ser de otro modo que como es. Entonces resulta evidente que no puede haber ni demostración ni definición de tales cosas. Entonces, yo no puedo demostrar, definir cosas que son contingentes. Entonces, para Aristóteles, cualquier individuo es contingente. Yo no soy necesario, esta virome no es necesaria, ese árbol no es necesario. Podemos discutir si los seres humanos como especie son necesarios o no, lo podemos discutir. Pero un individuo no es necesario, es contingente. ¿Mm? De hecho, digamos, el único individuo que no sería contingente, sino necesario, sería Dios, si lo pensamos como individuo y no como categoría, ¿no? O, digamos. Eh, entonces, esto es lo que está diciendo Aristóteles. Yo no puedo definir, yo no puedo definirme a mí mismo, por ejemplo. Yo puedo definir lo que es un perro, puedo definir lo que es un ser humano. Yo no puedo definir lo que es un Santiago o una Vera, ¿no? Una Moira o un Lautaro. No, pero no tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? No puedo definir. La única forma que decir, eh, esa chica es fulanita, puedo decir. Es lo único que puedo decir. No puedo definir a un individuo. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. ¿Eh? No puedo definir. Como no puedo definir, tampoco puedo hacer demostraciones con respecto a individuos. No puedo hacer demostraciones. ¿Mm? Es lo que está diciendo Aristóteles. Uno puede discutirlo, lo que sea, pero es la idea que hay detrás de esto que escribe Aristóteles. Entonces dice, sigue, ¿no? Las cosas corruptibles, en efecto, cuando desaparecen de la percepción sensible, resultan oscuras para quienes poseen la ciencia y no y no puede haber definición ni demostración de ellas, aun cuando sus nociones se conserven en el alma. Entonces yo puedo acordarme de cómo era mi tía fulanita, ¿no? Pero yo no puedo definírsela a ninguno de ustedes, por ejemplo. Supongamos que se falleció, ¿no? No puedo definírsela. Puedo contar algunas características, pero digamos, no puedo agotar en esa descripción lo que era, ¿no? Entonces dice, por eso, en lo relativo a la definición, cuando alguien trate de dar la definición de una realidad particular, no debe ignorar que es posible eliminarla. En efecto, no puede ser definida. ¿Mm? Entonces es muy interesante y sutil este análisis de Aristóteles. Y esto se mete con lo que es filosofía del lenguaje y de última con filosofía de la ciencia. Por eso que yo lo traigo acá, a este curso. Es como que un poco también con todas estas cuestiones antiguas, mi intención es ir, digamos, abriéndole la mente a ustedes a problemáticas actuales sobre cuestiones filosóficas acerca de qué es la ciencia, ¿no? Bueno, y siguiendo, estamos al anterior del libro séptimo, esto es del libro 11 de la Metafísica de Aristóteles, dice,
Es evidente que las causas y los principios del ser, por accidente, no sean de la misma naturaleza que las causas y los principios del ser en sí. Sin esto, todas las cosas serían necesarias. Porque si una cosa es cuando tal otra es, si esta otra cosa es cuanto una tercera cosa es, y si esta tercera existe no por hacer, sino necesariamente, también aquello de lo cual esta tercera cosa era causa será necesario, y así se llegará hasta el último efecto, tal como se le conoce. Sin embargo, este último efecto se suponía ser por accidente. Entonces, acá Aristóteles da por sentado algo que en realidad no tiene por qué ser trivial, pero bueno, da por sentado algo, y es que existen cosas contingentes. Y si me apuran a mí, yo les diría, y me parece que es razonable pensar que existen cosas contingentes. Yo no creo que todo lo que existe en el universo, todas las cosas que hay individuo, el último individuo, planta, etcétera, sea necesaria, ¿no? Bueno, en todo caso, eso es lo que opinaba Aristóteles. Entonces, tiene que haber accidentes porque hay cosas no necesarias. Entonces, hay accidentes. Accidentes que involucran tanto individuos enteros como propiedades de individuos enteros. Es accidental, o sea, yo podría haber tenido otro color de piel o haber, bueno, cuando digo yo, ahí ya nos metemos en problemas porque nos metemos en el problema de la noción de identidad, ¿no? ¿Qué significa decir que yo podría haber nacido en Japón? No está claro eso, pero bueno, no me voy a meter con eso. Em, pero digamos, eh, como para Aristóteles es evidente que hay individuos no necesarios, tiene que haber toda una cadena de accidentes. ¿Okay? No puede haber algo no necesario y el resto necesario. O sea, tiene que haber, así como hay digamos, las categorías de la necesidad, hay también toda una cadena de contingencias, ¿no? Y de accidentes en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo Aristóteles. En todo caso, lo interesante de todo esto es que estos escritos tan antiguos dan lugar a discusiones, como les digo, que involucran a cuestiones actuales, ¿no? No, no solamente de filosofía de la ciencia, sino de otras disciplinas. Bueno, acá nos empezamos a meter en cuestiones que tienen que ver con la noción de causa para Aristóteles, y vamos a ver que para Aristóteles había más de una tipo de causa. Vamos a verlo de a poco. Dice en el libro 1 de la Metafísica: conocer y saber para conocer y saber. Tal es el carácter principal de la ciencia del supremo conocimiento, pues el que quiere conocer por conocer, escogerá con preferencia la ciencia perfecta, es decir, la ciencia del conocimiento por excelencia. Acá aparece el Aristóteles platónico, digamos, ¿no? O sea, digamos, el conocimiento por sí mismo y no por su utilidad para tal o cual cosa. La ciencia más elevada, y que es superior a cualquier ciencia subordinada, es aquella que sabe el fin que persigue cada cosa. Este fin es el bien de cada ser, y de manera general es el bien soberano en el conjunto de la naturaleza. De todas estas consideraciones resulta la definición de la misma ciencia a la que se aplica el nombre de filosofía. Esta debe ser, en efecto, la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, pues el bien, es decir, el fin, es una de estas causas. Acá son varias cuestiones, ¿no? O sea, bueno, para Aristóteles, la ciencia primera, la primera ciencia es la filosofía. ¿eh? Así que, bueno, pónganse contentos los filósofos, los ingenieros y físicos, bueno, lo siento, pero así es lo que pensaba Aristóteles. Ahora, la filosofía es la ciencia de los primeros principios, pero para Aristóteles, tanto los primeros principios como las primeras causas, ¿no? Están íntimamente relacionadas
con el fin, porque vamos a ver que para Aristóteles el tipo de causa más importante es lo que Aristóteles llamaba causa final, que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, conocer los primeros principios es conocer las primeras causas y es conocer los primeros fines, podríamos decir. O sea, la teleología llevada al extremo de lo más fundamental. El conocimiento fundamental es el conocimiento de los fines. La teleología fundamental sería el conocimiento supremo, lo más importante de la filosofía, el conocer los fines. Porque, bueno, esta posición optimista de Aristóteles, los fines están relacionados con el bien. Entonces, esas causas finales, que son esas causas primeras, nos llevan al bien, porque el fin es el bien, ¿no? Y esos primeros principios, que son los que van a estar detrás de esas causas finales, son los que van a llevar al bien. O sea que acá hay toda una relación entre principios, fines, bien y causas fundamentales en el pensamiento aristotélico. Es interesante porque, comentario anacrónico, en la ciencia moderna, en la física, ¿no?, que supuestamente es la disciplina científica que estudia las causas naturales más fundamentales, ¿no? Las principales teorías de la física se pueden formular como principios que buscan maximizar o optimizar una cierta cantidad. Esto existe ya desde el siglo XVIII, ¿no? Concretamente me estoy refiriendo al principio de mínima acción. Parecería que los sistemas físicos buscan, de entre todas las historias posibles, siguen la historia tal que minimiza una cierta cantidad que se llama acción. Entonces, por supuesto que aquí esto puede ser tomado como una curiosidad matemática, o bien puede ser tomado como algo más profundo. Eso va en gustos de cada uno. Matemáticamente, ese principio es equivalente a formular leyes a través de ecuaciones llamadas diferenciales que van estableciendo qué pasa a continuación, dada la configuración actual, qué pasa a continuación. O sea, es lo que uno llamaría causa eficiente. O sea, dado lo que pasa ahora, qué pasa a continuación. Pero matemáticamente eso es equivalente a otra formulación en donde el sistema busca seguir una historia tal que minimice algo. Entonces, eso parecería como que hubiera una intención, ¿no? Eso comentario, digamos, como comentario, digamos, para que lo conozcan los que, digamos, no vienen de la filosofía, ¿no? Después, bueno, ¿cuánto hay de profundo o no en eso? ¿O cuánto hay de causa final? De hecho, incluso a nivel cosmológico, el misterio de por qué el universo antes estaba en el estado en el que estaba, ¿no? Nos lleva al problema de la condición inicial. Pero a veces esa condición inicial se puede transformar en lo que se llama una condición final, en ciertos modelos cosmológicos. O sea, digamos, como que el universo está en el estado actual porque el estado final va a ser determinado estado. Entonces el estado final pasa a ser, en lugar de elegir una condición inicial, elige una condición final. Entonces el universo ahora está en el estado en el que está porque el final de los tiempos va a estar en un cierto estado final. Digamos, se los comento porque es algo interesante que sigue estando hoy en día, aparece de tanto en tanto, incluso en papers, o sea, en artículos de cosmología, ¿no? O sea,
meterse con el estado final, en lugar de meterse a discutir el estado inicial, hipotético estado inicial, si es que hubo un inicio, discutir el estado final. O sea que todas estas ideas de causa inicial, de causa, como la entendemos nosotros, como algo anterior, aparece hoy en día, incluso aparece en filosofía también, ¿no? O sea, el problema de la simetría temporal, de por qué el comportamiento humano, por qué tratamos diferente el futuro del pasado, ¿no? ¿Ya? Cosas que aparecen hoy en día. Pero bueno, en Aristóteles, la causa más importante era la causa final. Yendo a la física, Aristóteles escribió un libro llamado Física, una obra que tiene varios libros, cada uno con varios capítulos. Es un libro que vamos a comentar bastante, varias veces, en estas clases dedicadas a... perdón, metí la pata. En estas clases dedicadas a Aristóteles. ¿Lo volvimos? A ver, veo que... Segundo. Muy bien. El libro 1 dice: la vida natural consiste en ir de lo más cognoscible y más claro para nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza. Acá vuelve sobre lo que yo les había dicho, ¿no? O sea, experiencia versus teoría. La experiencia, nuestra experiencia, ¿con qué nos pone en contacto? Y con hechos individuales, ¿eh? Que son los más cognoscibles. Y de ahí tenemos que saltar a los más conocidos por naturaleza, que son las leyes y los principios. ¿Y cómo saltamos? Y por inducción. Dice, porque lo cognoscible con respecto a nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera, desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza. Y esto es lo que hoy en día llamamos inducción, ¿no? Esto mismo ocurre en cierto modo con los nombres respecto de su definición, pues un nombre significa un todo sin distinción de partes, como por ejemplo círculo, mientras que su definición lo analiza en sus partes constitutivas. También los niños comienzan llamando padre a todos los hombres y madre a todas las mujeres, solo después distinguen quién es cada cual. Nuestro primer encuentro en el mundo, en nuestra vida, es con individuos. No, con lo cual nuestro primer conocimiento es anecdótico. Ahora, para poder pasar de eso a conocimiento verdadero, el conocimiento de la naturaleza de las cosas, debemos hacer actos inductivos. Eso es lo que nos está diciendo Aristóteles. Y bueno, es algo que se parece bastante a lo que nosotros vivimos como individuos, en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Ahora bien, después vamos a seguir viendo esto, ¿no? Porque después Aristóteles va a hablar sobre la deducción también. Dice la metafísica, hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es, y los atributos que por sí mismos le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una parte, estudia los accidentes de esta. Así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Bueno, esa ciencia primera, que estudia algo en tanto que es, obviamente va a ser la filosofía, ¿no? Es ciertamente evidente que corresponde al filósofo poder estudiar todo esto. En efecto, si no corresponde al filósofo, ¿quién será el que examina si Sócrates y Sócrates sentados son lo mismo? O si una cosa tiene un solo contrario, o qué es contrario y cuántos sentidos se dice. E igualmente acerca de las demás cosas de este tipo. Así pues, dado que todas estas cosas son por sí mismas afecciones de uno en tanto que uno,
y de lo que es en tanto que algo que es, y no en tanto que números, líneas o fuego, es evidente que corresponde a esta ciencia esclarecer el qué es y los accidentes de las mismas. Entonces, encontrar qué es lo que es detrás de los accidentes, ¿no? Pero a su vez, la filosofía, que sería la madre de todas las ciencias, estudia, digamos, el qué es, las disciplinas particulares van a estudiar aspectos parciales de lo que es, sin necesariamente caer en lo individual, ¿no? Pero para que esto les va a ir quedando claro a medida que vayamos viendo otros fragmentos. O sea, pues justamente ahora vamos a ver, ¿no? Fíjense, ustedes estudiantes de filosofía, Aristóteles dice que también se tienen que ocupar de los principios de las matemáticas. Bueno, de hecho, si alguno de ustedes se dedica algún día a la filosofía de la matemática, obviamente va a tener que transformarse en estudiante de matemática, ¿no? El tema es que en esa época todo filósofo estudiaba todo, ¿no? Dice en la metafísica, en el libro cuarto, pero ahora en el capítulo 3, hemos de establecer si corresponde o no a una o a diferentes ciencias el estudio de los principios llamados axiomas en las matemáticas y el estudio de la entidad. Es desde luego evidente que la investigación acerca de aquellos corresponde también a la misma, es decir, a la del filósofo, ya que pertenecen a todas las cosas que son y no a algún género particular, con exclusión de los demás. Por otra parte, lo conveniente es que quien más sabe acerca de cada género sea capaz de establecer los principios más firmes del asunto de que se ocupa, y por tanto, que aquel cuyo conocimiento recae sobre las cosas que son, en tanto que cosas que son, sea capaz de establecer los principios más firmes de todas las cosas. Este es el filósofo. Claro, el tema de las matemáticas y de los números es que están en todas las cosas, ¿no? Y, y es una ciencia universal, entonces le corresponde al filósofo encargarse también de los principios de las matemáticas. Esto parece por ahí difícil de entender, pero les reitero, se va entendiendo cuando Aristóteles profundiza, ¿no? Y se mete en cuestiones que tienen que ver con cómo clasificar todo lo que es. Porque todo lo que es susceptible de clasificación, sin caer en cosas individuales, puntuales, accidentales. Todo lo que es susceptible de clasificación. Y esa clasificación está, digamos, está embadurnada, está teñida de universales, ¿no? Y por lo tanto eso también es tarea del filósofo. Fíjense, libro 11, capítulo 4, de la metafísica. Y lo mismo que con las matemáticas ocurre también con la ciencia física. En efecto, la física estudia los accidentes y los principios de las cosas que son en tanto que son movidas, y no en tanto que cosas que son. Mientras que hemos dicho que la ciencia primera se ocupa de estas, en la medida en que las cosas que estudia son cosas que son, y no en tanto que son alguna otra cosa. Por eso ha de afirmarse que esta y la ciencia matemática son partes de la sabiduría. Entonces la física estudia los accidentes de las cosas en relación a su movimiento, ¿no? Así como la matemática puede estudiar el accidente de la cantidad, pero los principios que hay detrás de todas ellas, ¿no? Son partes de la sabiduría. Entonces, como para, hacer un resumen de todo esto último, que yo sé que es un poquitito misterioso, acá incluí, digamos, algunos comentarios, escribí algunos comentarios como para, a ver, cómo entender esto desde una visión moderna, ¿no? Por ejemplo, la física, ¿no? La física formula teorías axiomáticas. Ahora,
En esas teorías fundamentales de la física, cada una de ellas tiene una ontología, con lo cual nuestra noción moderna de física, como filosofía de la naturaleza, incluye una ontología y por lo tanto incluye una especificación de cuáles son los entes fundamentales de los que se ocupa, ¿no? Un ejemplo es la física de Newton, la mecánica de Newton. ¿Cuál es la ontología detrás? Y un mundo compuesto por partículas, cada una caracterizada por su masa, su impulso y su posición, gobernadas por distintas fuerzas. Luego están las leyes, ¿no? Las leyes que vinculan a las fuerzas que postula la mecánica newtoniana con los cambios en el movimiento de esas partículas. Entonces, esas leyes son parte de la ontología básica de qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Hay partículas. ¿Cómo se... digamos, quiénes gobiernan su movimiento? Unas ciertas leyes caracterizadas por fuerzas. En algún sentido esas fuerzas existen también, ¿no? Por supuesto también podemos ir a, por ejemplo, yendo al siglo XIX, a las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell, que son las leyes que gobiernan la luz, las ondas electromagnéticas en general, y en general los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿no? Acá hay una ontología, ¿cuál es? Y existe algo llamado campo electromagnético, ¿no? Hoy en día es impensable una ontología separada de las leyes que gobiernan esos entes fundamentales, ¿no? Entonces, la filosofía entendida como ontología, o sea, como disciplina que estudia qué es lo que hay, en realidad, en gran medida, la ontología pasó a ser parte de la física, ¿no? A nivel entes fundamentales. Ahora, si yo entiendo o extiendo la ontología a el estudio no solamente de los entes más chiquitos y fundamentales, sino de entidades más complejas, entonces hay muchas otras disciplinas que también tienen su contribución a la ontología. ¿Mm? O sea, si por ejemplo adherimos, por ejemplo, a una filosofía emergentista como la de Mario Bunge y otros filósofos, en donde dicen que existen propiedades y entidades emergentes que no existen en los entes fundamentales, entonces vamos a tener que hablar de la ontología de la química, de la ontología de la biología, de la ontología de la sociología, ¿m? Cada uno con sus ontologías, que son entes emergentes, ¿no? Ahora, todas esas disciplinas, desde la física hasta la sociología, van a tratar de individuos accidentales, pero también de leyes universales. O sea, van a tratar de fenómenos necesarios, también de fenómenos contingentes. ¿Y qué sería lo contingente, por ejemplo, en la física? Y cualquier sistema físico concreto con su condición inicial. Eso es contingente. Entonces, lo contingente sería la condición inicial y el sistema físico concreto que estoy estudiando. Lo necesario es la evolución posterior y la ley. La ley es necesaria, con toda su ontología aparejada, pero la evolución posterior es necesaria. Pero el estado inicial y el individuo que yo decido estudiar es contingente. Digamos, sería como cómo traducir todo lo que vimos recién de Aristóteles en la modernidad. Entonces, en el caso de la matemática, por ahí es algo más difícil, porque no más difícil, sino más abstracto, valga porque la matemática es abstracta, entonces es decir, depende si somos platónicos o no, decir si los números existen o no de por sí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la teoría de los números y los axiomas de Peano de la aritmética, ¿no? Bueno, estas son leyes, ¿y a qué se aplican esas leyes? Y no sé si se aplican a la naturaleza, sí se aplican a los números naturales, ¿no?
Ahora, en la medida en que los números naturales describan una porción de naturaleza, bueno, voy a decir que las leyes de los números naturales o los axiomas de los números naturales se aplican a la naturaleza, en la medida en que los números naturales se apliquen a la naturaleza. O sea, el tema de la matemática por ahí es más complicado, o más sutil, si quieren. Pero bueno, en todo caso, cuando uno trae al siglo XX o XXI estas ideas de Aristóteles, ¿no? Bueno, es toda una tarea la de ver cómo explico todas esas ideas hoy en día, ¿no? Y digamos, ¿y qué le queda para la filosofía? Bueno, si me preguntan a mí, yo les diría, a la filosofía lo que le queda es justamente, digamos, dejando de lado a la filosofía del ser en cuanto ser, ¿no? ¿Qué le queda a la filosofía? Y bueno, hacer filosofía de la física, filosofía de la biología, filosofía de la economía, filosofía de la matemática. O sea, le queda mucho la física, ¿no? En términos modernos. Muy bien. A ver cómo estamos. Bueno, vamos a ver un par de transparencias más y nada más. Bueno, hay un principio para Aristóteles que es el más firme de todos, y esto lo dice en la Metafísica del libro cuarto, ¿no? Y que es un principio lógico en realidad, el de no contradicción. Dice Aristóteles, el principio más firme de todos es a su vez aquel acerca del cual es imposible el error. Y tal principio es necesariamente el más conocido. Todos se equivocan, en efecto, sobre las cosas que desconocen. Dice, y este no es hipotético, no es una hipótesis, desde luego, aquel principio que ha de poseer quien conozca cualquiera de las cosas que son. Y aquello que necesariamente ha de conocer el que conoce cualquier cosa es, a su vez, algo que uno ha de poseer ya necesariamente cuando viene a conocerla. Es pues evidente que en su principio tal es el más firme de todos. Es tan firme que no es o sea, ni siquiera lo llama hipótesis, es un principio básico, obvio, elemental, necesario, porque sin ese principio quedaríamos en absurdos. Dice, digamos a continuación cuál es este principio. Es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y al mismo sentido. Y cuantas precisiones habríamos de añadir, dense por añadidas frente a las dificultades dialécticas. Este es el más firme de todos los principios, ya que posee la característica señalada. O sea, no puedo llegar a una contradicción. No puedo violar ese principio. Porque entonces se caería todo el edificio de racionalidad de mi filosofía. O sea, ¿por qué no es una hipótesis? Sí, porque una hipótesis para Aristóteles es algo que uno... Bueno, supongamos qué pasa, ¿no? Y ver si es verdadero o no. Esto no es una hipótesis, es un principio. Es el más firme de todos, ¿no? Y siguiendo con la metafísica, el libro cuarto dice, pero como decíamos, esto es lo que los caracterizan, que busca demostración de lo que no hay demostración. El principio de la demostración no es demostración. Desde luego, estos se persuadirían fácilmente de esto, pues no es fácil captarlo. Por el contrario, aquellos que buscan exclusivamente la fuerza de la refutación buscan algo imposible. Reclaman en efecto el derecho a contradecirse tan pronto como se contradicen. O sea, el principio de no contradicción no tiene demostración. Hay cosas que no se pueden demostrar, son principios, ¿no? Que no hay que, no hay, es ocioso buscar la demostración porque no la hay. O sea, son obvios, fundamentales. Y, bueno, y terminando la clase de hoy, vamos a terminar con esto. Bueno, por ahí los que estudian física, matemática, ingeniería lo conocen, que es el principio de reducción o la demostración, el método de reducción al absurdo, que es demostrar una hipótesis
suponiendo que vale su contraria, y llegar a una contradicción. Entonces, el método de reducción al absurdo, justamente lo que hace uso es de ese principio fundamental para Aristóteles, que es el de no contradicción. Dice Aristóteles en la Metafísica, dice. Pero también acerca de este principio cabe una demostración refutativa de que es imposible con solo que el que lo cuestiona diga algo. Si no dice nada, sería ridículo buscar algo que decir frente al que nada tiene que decir, en la medida en que no tiene nada que decir, ¿no? Un individuo así, en tanto que tal, sería ya como un vegetal. Entonces, por lo demás digo que demostrar refutativamente es algo distinto de demostrar, ya que si uno intenta demostrarlo, se juzgaría que comete una petición de principio, mientras que si el que la comete es el otro, sería refutación y no demostración. Esto yo lo puse así, en realidad, así suelto no se entiende. Yo se los explico para no citarles todo el capítulo entero. Demostrar refutativamente es decir, bueno, supongamos que no fuera así. Y llegar a un absurdo, a algo que se va de narices, como dicen, o que lleva una contradicción con cosas que uno ya tiene demostradas. Ese es un método válido para Aristóteles de demostrar algo. Demostrando que si su contrario valiera, que lo contrario lógicamente sería si la negación de eso valiera, llegaríamos a un absurdo. Para Aristóteles eso es una demostración válida. ¿Ok? Que es lo que se conoce como reducción al absurdo. Bueno, vamos a cortar acá. La clase que viene vamos a seguir con Aristóteles.